Estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema del cual también se ha hablado bastante en el último periodo, en particular por los procesos eleccionarios que hemos vivido acá en nuestro país, que desde el 2020 a la fecha han sido alrededor de 15 procesos eleccionarios. Hay que recordar que entre medio también tuvimos la discusión en torno al plebiscito, también la primera y segunda vuelta del año 2025, por nombrar algunos. Y cómo estos procesos, o más bien los feriados asociados a estas elecciones, han afectado al sector del comercio en relación a las cifras que han dejado de percibir, es parte del tema que vamos a abordar en la siguiente conversación con María Teresa Vial. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que nos acompaña acá en Agenda Económica. Muchas gracias, María Teresa, por esta conversación. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, partir primero por las cifras que ustedes manejan, María Teresa. Sabemos que hay una especie de balance que se realiza en los últimos 6 años, pero para partir también tenemos los datos un poco más frescos de lo que fue el periodo del año 2025, que tuvo elecciones Sí. primarias por una parte, luego la primera y segunda vuelta, como ya lo comentábamos. Cuéntenos un poco sobre las cifras que ustedes manejan, al menos de esos procesos. Sí, la verdad es que la caída en las ventas es muy importante y se explica también por el periodo de tiempo en que se producen las elecciones. Y en ese sentido, por ejemplo, la segunda vuelta electoral, 2 domingos antes de Navidad, es un periodo que es muy intensivo en la venta del comercio y ahí se produjo una caída de 84 millones de dólares en la segunda vuelta, 43% nominal de caída respecto de un domingo similar del año 2024 y la primera vuelta 61 millones de dólares. Y esto es muy relevante no solamente por la pérdida económica para el comercio, sino también y particularmente por las personas, porque tenemos que recordar que el comercio es de las actividades que más empleo producen, casi el 20% del empleo que se produce en nuestro país tiene relación con el comercio. Y por lo tanto, esas personas tenemos que cuidarlas muchísimo. Tenemos que pensar que muchas personas que trabajamos en el comercio tienen también un componente variable en su remuneración mensual. Y ese variable es realmente muy importante en estas fechas que son, por ejemplo, en Navidad, cercano a el Día de la Madre y fechas Claro. particulares. Pero nosotros calculamos que en las últimas elecciones presidenciales el impacto de baja de ese variable fue alrededor de un 27%. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de personas que están con dificultades para llegar a final de mes con su remuneración. Entonces eso es muy relevante. Ujú. Y si me permite también es también muy relevante para las personas que están buscando empleo. Tenemos tasas de desempleo por sobre el 8%, tenemos informalidad del 24% y en esas fechas también se requiere para el comercio contratar más personas. Si no se nos permite abrir, si no se permite abrir a la gran mayoría del comercio, al 80% del comercio, se pierden también oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y para mujeres que muchas veces no pueden trabajar el mes corrido, pero sí tienen disponibilidad para trabajo en fechas particulares en que haciendo un esfuerzo enorme, lo sabemos, las personas pueden tener un financiamiento, por ejemplo, los estudiantes para sus estudios o Claro. para sus vacaciones y los dejamos sin esa posibilidad. La verdad es que no tiene sentido alguno. Y finalmente también para las familias, porque teniendo el voto obligatorio, las familias, las personas vamos a votar y después tenemos derecho también a disfrutar de un ocio, de un tiempo en familia en lugares que habitualmente son más seguros que los espacios públicos, como son, por ejemplo, los centros comerciales. Ujú. María Teresa, ¿qué ocurre también con otro tipo de efectos? Porque acá usted me menciona los que quizás son más directos en las ventas propiamente tal, también en las comisiones que dejan de percibir, por ejemplo, los vendedores, sobre todo en épocas importantes de fiestas como lo son la Navidad. De hecho, la segunda vuelta presidencial fue una semana antes de la Navidad y ustedes también en su momento alertaron sobre aquello. Pero también hay otros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento en esas fechas particularmente del comercio informal o de las ventas precisamente asociadas al comercio informal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mire, hay una creencia en general de que esas ventas en esas fechas no se pierden, sino que se desplazan. Y nosotros tenemos, la verdad, data
que certifica que esa venta no se desplaza, se pierde. Ujú. Y parte de esa pérdida va al comercio informal. Nosotros tenemos un cálculo que en la segunda vuelta alrededor de 30 millones de dólares fueron al comercio informal porque las personas habitualmente o muchas de ellas no tienen tiempo después para poder tener el espacio de ir a hacer esa compra que era necesario hacer y por lo tanto esa venta se pierde. Ujú. Y se da un impulso, que nadie quiere por supuesto, al comercio informal que se toma los espacios y al tomarse los espacios también tenemos sensaciones de inseguridad porque son reales, bastante mayores. Nosotros tenemos estudios que señalan que en los espacios en que está tomado por el comercio informal, por el comercio ilegal, las personas sienten que en un 80% se sienten más inseguras y por lo Ujú. tanto también tenemos, ya que el tema de seguridad es un tema tan relevante en nuestro país ahora, también esto perjudica la seguridad de las personas y eso es muy relevante también. Nosotros como país además tuvimos una experiencia, no sé si recuerda, en octubre, 26 y 27 de octubre, que tuvimos una elección en 2 días por el tamaño de la papeleta, que era como una sábana Ujú. gigantesca, se decidió hacer la elección en 2 días. El día sábado fueron las municipales, los gobernadores, no sé si recuerda, pero Ujú. el día sábado fue sin restricciones al comercio y votó la gran mayoría de las personas en 15 regiones, votaron más personas el día sábado y el día domingo con restricciones votó menos gente Ujú. y la verdad es que volvimos a perder venta y volvimos a perder oportunidades laborales para las personas y oportunidades de ocio también para las familias. Entonces, no tiene razón de ser esta restricción María Teresa. que perdón, que se entiende en su origen cuando no teníamos voto obligatorio, pero ahora que tenemos voto obligatorio, la verdad es que no tiene razón de ser. Perdone, No hay dígame. problema. María Teresa, para totalizar entonces, en este cálculo que ustedes realizan en torno a los últimos años, las cifras ascenderían entonces a cerca de 900 millones de dólares la pérdida, completamente. O sea, 892 millones de dólares para ser ujú. exacta, que es una pérdida que creemos que este país no puede darse el lujo de tener, sobre todo cuando no existen razones suficientes para restringir la libertad de las personas de trabajo, la libertad también para ejercer una acción económica, ni la libertad de las personas para poder ir. Y entendemos también, por supuesto, que los trabajadores del comercio también tienen que tener, por supuesto, todas las garantías para poder ejercer ese Ujú. derecho a voto y por eso la normativa se refiere a que las personas tengan que tener al menos 3 horas para Claro. ejercer su derecho a voto y además, por supuesto, que si sale sorteado para ejercer alguna labor que requiere que esté todo el día en la elección, por ejemplo, ahí ese permiso tiene que ser también dado por el empleador y por supuesto no descontado de su remuneración Ajá. porque es un servicio que es un servicio para el país. Sí, de todas maneras, María Teresa quería llevarla ahora al tema de este proyecto de ley que se está discutiendo. Bueno, al menos el último avance que tuvo antes del receso legislativo es que la Comisión de Gobierno Interior aprobó precisamente este proyecto que busca eliminar el cierre obligatorio al menos de ciertos tipos de comercio dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, los centros comerciales. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene para el resto del desarrollo de este proyecto? En marzo se quedó de ingresar algunas indicaciones, de revisar. ¿Ustedes han participado de esa discusión y cómo la ven? Sí, hemos participado muy activamente de ese proyecto, que es un proyecto que creemos que va en la línea correcta y que lo necesitamos y esperamos que avance porque estamos en un periodo en que no vamos a tener elecciones y por lo tanto creemos que hay espacio también para analizar la data tanto nacional de este mismo elección que le comentaba en 2 días, como la data internacional y para poder comprobar que no existe ninguna razón para seguir estableciendo esta restricción que afecta al 80% del comercio para elecciones y que más bien necesitamos el impulso también al empleo, el impulso a que las personas puedan generar los recursos que necesitan y para eso es necesario aprobar este proyecto de ley. Estamos, por supuesto, a través de la ley del lobby hablando con todas las autoridades y con parlamentarios llevando la data que demuestra la necesidad de la aprobación de este proyecto.
Bueno, de todas maneras vamos a quedar también atentos, por cierto, al desarrollo de esa iniciativa que va seguramente a retomarse en marzo una vez que ya termine también el proceso, el receso más bien legislativo. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta entrevista damos fin a la edición del día de hoy de Agenda Económica, pero quédese con nosotros porque acá en CNN continúan las informaciones. Que estén muy bien.